¿Por qué el hombre más famoso de Israel fue ignorado por su propia familia? Primera de Samuel, capítulo 16. Nos dice que cuando el profeta Samuel llegó a Belén, buscando al futuro rey, el padre de David ni siquiera lo invitó a la ceremonia. La mayoría de las personas asumen que David era simplemente el hijo menor en una familia normal. Pero la evidencia bíblica sugiere algo mucho más complejo y perturbador. En esta historia descubriremos primero quién era realmente David antes de la fama. Luego, exploraremos por qué su familia lo rechazaba. Y finalmente, entenderemos cómo ese rechazo forjó al guerrero más legendario de la historia. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. David no era un pastor común cuidando ovejas en campos tranquilos. Los textos antiguos revelan que Belén estaba en territorio fronterizo, constantemente amenazado por incursiones filisteas y bandidos del desierto. El joven David enfrentaba leones y osos regularmente, no como eventos extraordinarios, sino como parte de su trabajo diario. Primera de Samuel 17:34 describe cómo David mató a un león y a un oso con sus propias manos. Pero aquí está lo que la mayoría ignora. Estos animales atacaban en manadas territoriales. David no solo enfrentó uno o dos depredadores en toda su juventud, los enfrentaba constantemente. Imagina la soledad de ese muchacho. Mientras sus hermanos mayores se entrenaban como soldados o trabajaban cerca de casa, David pasaba semanas enteras solo en las colinas salvajes, sin comunicación, sin respaldo, solo él, las ovejas y los depredadores nocturnos. Los estudiosos debaten si este aislamiento fue castigo o necesidad. ¿Por qué la familia de Jesé enviaría a su hijo más joven a la tarea más peligrosa? Algunos textos rabínicos sugieren que había dudas sobre el linaje de David, rumores que lo separaban de sus hermanos. La evidencia está en los detalles. Cuando Samuel llegó a ungir al nuevo rey, Jesé presentó 7 hijos, pero dejó a David en el campo. No fue un olvido accidental, fue una exclusión deliberada. El profeta tuvo que preguntar específicamente si quedaba algún hijo más. Solo entonces, Jesé admitió con aparente vergüenza que sí, había otro muchacho cuidando las ovejas. Esta escena revela una dinámica familiar profundamente rota. ¿Qué causó este rechazo? Algunas tradiciones judías sugieren que la madre de David, cuyo nombre ni siquiera aparece en las escrituras, pudo haber sido de origen moabita o de circunstancias cuestionadas. Ruth, la bisabuela de David, era moabita, y aunque su historia es hermosa, el estigma social contra los descendientes moabitas era real en Israel. Deuteronomio 23:3 prohibía a los moabitas entrar en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. David era apenas la 4ª generación desde Ruth. Pero aquí está la paradoja divina que cambia todo. Dios eligió precisamente al rechazado, al marginado, al que su propia familia consideraba insuficiente. Primera de Samuel 16:7 contiene una de las declaraciones más revolucionarias de toda la Escritura. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esta no fue una frase inspiradora genérica. Fue una confrontación directa al sistema de valores que había llevado a la familia de David a rechazarlo. Los años solitarios en el desierto forjaron algo extraordinario en David. Mientras sus hermanos aprendían tácticas militares convencionales, David desarrollaba una conexión íntima con Dios que ningún entrenamiento formal podría enseñar. Los salmos que más tarde escribiría revelan una profundidad emocional y espiritual que solo nace del sufrimiento y la soledad. El Salmo 22, el Salmo 69, incluso el famoso Salmo 23,
Todos nacieron de las experiencias reales de un pastor rechazado que encontró en Dios al Padre que su familia terrenal nunca fue. La habilidad de David con la honda no era talento natural, era supervivencia convertida en arte marcial. Los pastores de aquella época usaban hondas para ahuyentar depredadores desde lejos, pero David perfeccionó esta arma hasta niveles mortales. Arqueólogos han descubierto que las piedras lanzadas por honderos expertos alcanzaban velocidades superiores a 160 kilómetros por hora. Con ese poder, una piedra del tamaño de un huevo podía penetrar cráneos y armaduras. David practicaba esta arma no por hobby, sino por necesidad desesperada. Y luego estaba la música. Primera de Samuel 16:18 describe a David como hábil en tocar el arpa. Pero esto no era entretenimiento pastoral romántico. La música era terapia. Era guerra espiritual. David aprendió que ciertos ritmos y melodías tenían poder sobre los estados mentales y espirituales. Cuando más tarde tocara para el rey Saúl atormentado por espíritus malignos, David no estaría simplemente tocando canciones bonitas. Estaría aplicando conocimiento espiritual ganado en batallas nocturnas contra fuerzas que acechaban en la oscuridad del desierto. Pero la pregunta permanece: ¿por qué Dios permitió años de rechazo y soledad antes de revelar su plan? Los eruditos sugieren que Dios estaba eliminando el orgullo y la ambición humana que habría arruinado a David más tarde. Saúl, el primer rey, fue elegido por su apariencia impresionante y su estatura física. Fracasó porque confiaba en esas cualidades externas. David necesitaba aprender desde el principio que su fuerza no vendría de ventajas humanas, sino de dependencia total en Dios. La unción que Samuel derramó sobre David ese día no fue solo aceite ceremonial, fue una marca espiritual que cambiaría el destino de Israel para siempre. Primera de Samuel 16:13 dice que desde ese día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Pero aquí está el detalle inquietante que pocos notan. El mismo versículo dice que en ese momento el Espíritu se apartó de Saúl. Dos destinos intercambiándose en un solo día. David regresó a sus ovejas después de la unción. No hubo coronación inmediata. No hubo reconocimiento público. Solo un muchacho con aceite aún húmedo en su cabello volviendo a las colinas solitarias. Pero algo había cambiado fundamentalmente. David ahora sabía que su rechazo terrenal era preparación divina. Cada león enfrentado era entrenamiento para gigantes futuros. Cada noche solitaria era escuela de oración que lo prepararía para liderar una nación. Y esa preparación estaba por ser probada de maneras que nadie podía anticipar. Capítulo 2. La unción secreta. ¿Qué sucede cuando Dios elige a alguien que nadie más elegiría? El profeta Samuel enfrentaba exactamente este dilema mientras caminaba hacia Belén con un cuerno lleno de aceite y un corazón lleno de dudas. Primera de Samuel 16:2 revela que Samuel tenía miedo de que Saúl lo matara si descubría que iba a ungir a un nuevo rey. Dios le instruyó llevar una novilla y decir que iba a ofrecer un sacrificio. La unción del próximo rey de Israel comenzó con un engaño estratégico. La mayoría de las personas asumen que los profetas siempre operaban con transparencia total, pero la realidad bíblica muestra que a veces la sabiduría divina requiere discreción e incluso secreto. Samuel llegó a Belén y los ancianos de la ciudad temblaron al verlo. Los profetas traían mensajes de Dios, y esos mensajes no siempre eran agradables. Pero Samuel los tranquilizó y santificó a Jesé y sus hijos para el sacrificio. Esta santificación era un ritual de purificación ceremonial, pero también algo más profundo. Era preparación para estar en la presencia de la elección divina.
Cuando Eliab, el hijo mayor de Jesé, apareció ante Samuel, el profeta quedó impresionado. Primera de Samuel 16:6 dice que Samuel pensó con certeza: este es el ungido del Señor. Eliab era alto, fuerte, imponente. Tenía todas las características que Israel esperaba en un rey. Pero Dios rechazó a Eliab inmediatamente. La voz divina le recordó a Samuel la lección más importante: no mires su apariencia ni su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve como ve el hombre. Uno por uno, 7 hijos de Jesé pasaron ante Samuel, y uno por uno, Dios los rechazó a todos. Imagina la tensión en esa habitación. Samuel había venido específicamente a ungir a uno de los hijos de Jesé, pero ninguno era el elegido. Los hermanos probablemente se miraban confundidos. Jesé tal vez se sentía avergonzado. Samuel comenzaba a dudar si había entendido correctamente el mensaje divino. Entonces, Samuel hizo la pregunta que cambiaría la historia: ¿son estos todos tus hijos? Y Jesé, casi como una reflexión tardía, mencionó que quedaba el más joven cuidando las ovejas. La palabra hebrea usada aquí para más joven es katán, que también significa pequeño, insignificante, sin importancia. No era solo una descripción de edad, era una declaración de valor percibido. Samuel insistió en que trajeran a David antes de sentarse a comer. Este detalle es significativo. En la cultura del Medio Oriente antiguo, negarse a sentarse hasta que todos estuvieran presentes era una declaración poderosa. Samuel estaba comunicando que ninguna ceremonia procedería hasta que el hijo olvidado estuviera incluido. Era una confrontación profética al sistema familiar que había marginado a David. Cuando David finalmente llegó, la descripción bíblica es fascinante. Primera de Samuel 16:12 dice que era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Pero aquí está la ironía divina. Después de que Dios acababa de rechazar a Eliab específicamente por su apariencia, ahora elegía a David, quien también era atractivo físicamente. ¿Contradicción? No. Era una demostración de que Dios no rechazaba la belleza externa en sí misma. Rechazaba la confianza en la belleza externa como calificación para el liderazgo. La diferencia estaba en lo que Dios veía en el corazón de David. Años de rechazo y soledad habían producido humildad genuina. Las batallas contra depredadores habían forjado coraje sin arrogancia. Las noches bajo las estrellas habían cultivado una vida de adoración que no dependía de audiencias humanas. David tenía algo que ninguno de sus hermanos poseía: un corazón completamente rendido a Dios. Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo porque este es. Sin explicaciones adicionales, sin calificaciones listadas, solo la certeza divina de que este muchacho pastor era el elegido. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. El aceite corría por su cabeza, empapaba su cabello, goteaba sobre sus hombros. Era un momento profundamente simbólico y profundamente incómodo. Imagina cómo se sintieron los hermanos mayores de David. Eliab especialmente debió sentir humillación y resentimiento. Él había sido el primero en presentarse, el más probable candidato, y fue públicamente rechazado a favor de su hermano menor. Esta tensión familiar perseguiría a David durante años. Primera de Samuel 17:28 muestra a Eliab más tarde acusando a David de arrogancia y maldad cuando David llegó al campo de batalla contra Goliat. Pero en ese momento de la unción, algo sobrenatural sucedió. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David desde ese día en adelante. Esta frase en hebreo indica una presencia permanente y capacitadora. No fue una emoción temporal, ni una experiencia mística fugaz.
fue una transformación fundamental del ser de David. El espíritu que había capacitado a los jueces y que había venido sobre Saúl en sus primeros días, ahora reposaba sobre un adolescente pastor. ¿Qué significaba esto prácticamente? Significaba que David ahora tenía acceso a sabiduría, valor y discernimiento sobrenaturales. Significaba que Dios estaba comprometido con el éxito de David de maneras que trascendían el esfuerzo humano. Y significaba que David ahora llevaba una responsabilidad tremenda: vivir de manera digna de esa unción divina. Pero aquí está lo que hace esta historia verdaderamente perturbadora. El mismo versículo que describe al Espíritu viniendo sobre David también menciona que el Espíritu se apartó de Saúl. Dios estaba retirando su favor de un rey, mientras simultáneamente lo concedía a otro. Saúl todavía ocupaba el trono, todavía comandaba ejércitos, todavía era reconocido públicamente como rey. Pero espiritualmente, su reinado había terminado. Este es el patrón que Dios establece repetidamente en la Escritura. La elección divina no siempre coincide con el reconocimiento humano. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. David fue ungido como rey tal vez a los 15 o 16 años, pero no se sentaría en el trono sino hasta aproximadamente 15 años después. La unción era real, pero el cumplimiento requería paciencia, preparación y pruebas dolorosas. Samuel regresó a Ramá después de la unción. No se quedó para proteger a David, ni para anunciar públicamente lo que había sucedido. David simplemente volvió a sus ovejas. Pero todo había cambiado. Ahora era un pastor ungido, un futuro rey cuidando animales, un hombre marcado por Dios pero desconocido para la nación. Y las consecuencias de esa unción secreta estaban por manifestarse de maneras que nadie podía predecir. Capítulo 3. El gigante y la fe. Y si la historia más famosa de la Biblia ha sido completamente malentendida. Primera de Samuel 17 describe el enfrentamiento entre David y Goliat como el triunfo del débil sobre el fuerte. Pero nueva evidencia arqueológica y militar sugiere que David tenía ventajas tácticas que hemos ignorado durante siglos. La mayoría de las personas asumen que David era un niño indefenso con una piedrita enfrentando a un guerrero invencible. Pero la realidad es mucho más compleja e intrigante. En esta sección descubriremos primero quién era realmente Goliat y por qué aterrorizaba a Israel. Luego analizaremos las verdaderas ventajas tácticas de David. Y finalmente entenderemos qué hace que esta victoria sea aún más asombrosa que el relato simplificado. Y una vez que comprendamos estos detalles, la fe de David brillará con mayor intensidad. Los filisteos y los israelitas estaban posicionados en lados opuestos del valle de Ela, preparándose para la guerra. Pero en lugar de una batalla campal que costaría miles de vidas, los filisteos propusieron un combate de campeones. Un hombre de cada lado pelearía, y el resultado determinaría qué nación serviría a la otra. Este tipo de combate ritual era común en el mundo antiguo para evitar bajas masivas. Goliat de Gat emergió del campamento filisteo cada mañana y cada tarde durante 40 días, desafiando a Israel a enviar un oponente. La descripción de Goliat es aterradora. Medía 6 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros 90 centímetros de altura. Su armadura de bronce pesaba 5.000 siclos, unos 57 kilogramos. La punta de hierro de su lanza pesaba 600 siclos, casi 7 kilogramos. Un escudero caminaba delante de él llevando su escudo. Pero aquí está lo que la mayoría ignora. Goliat probablemente sufría de una condición médica llamada gigantismo, causada por un tumor en la glándula pituitaria. Esta condición
produce crecimiento excesivo, pero también viene con debilidades significativas, visión deficiente, movilidad reducida y tiempo de reacción lento. Algunos estudiosos médicos han analizado la descripción bíblica y sugieren que Goliat pudo haber tenido acromegalia, que causa visión de túnel y dificultad para rastrear objetos pequeños y rápidos. El escudero que caminaba delante de Goliat no era solo para ceremonias. Era necesario porque Goliat probablemente no podía ver bien a distancia. Esto explica por qué Goliat preguntó burlonamente cuando David se acercó: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Goliat vio las varas de pastor de David, pero no pudo distinguir claramente la honda, un arma pequeña y discreta. David llegó al campo de batalla, no como soldado, sino como mensajero. Sus hermanos mayores servían en el ejército de Saúl, y su padre lo envió a llevarles comida y verificar su bienestar. Cuando David escuchó a Goliat blasfemando contra el Dios de Israel, algo se encendió dentro de él. No era solo indignación patriótica, era celo espiritual. Goliat estaba desafiando al Dios viviente, y David no podía tolerar esa blasfemia. David comenzó a preguntar a los soldados sobre la recompensa para quien matara a Goliat. El rey Saúl había prometido gran riqueza a su hija en matrimonio y exención de impuestos para la familia del campeón. Pero David parecía menos interesado en las recompensas y más indignado por la deshonra que Goliat traía sobre Israel y su Dios. Primera de Samuel 17:26 registra a David preguntando: ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Eliab, el hermano mayor de David, se enfureció cuando escuchó estas preguntas. Lo acusó de arrogancia, de tener un corazón malvado y de abandonar las ovejas solo para ver la batalla. Esta reacción revela que el resentimiento de Eliab desde la unción secreta aún ardía intensamente. Pero David respondió con una pregunta simple: ¿qué he hecho ahora? No fue solo una pregunta. David estaba acostumbrado al rechazo familiar. La noticia del joven pastor valiente llegó a Saúl, quien mandó llamar a David. Cuando David se presentó ante el rey y se ofreció para pelear contra Goliat, Saúl inicialmente lo rechazó. Primera de Samuel 17:33 registra la objeción lógica de Saúl: no puedes pelear contra este filisteo porque eres solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. Saúl estaba aplicando cálculo militar convencional: edad, experiencia, entrenamiento formal. Pero David tenía un currículum que ninguna academia militar podía igualar. Le contó a Saúl sobre matar leones y osos que atacaban sus ovejas. Estas no eran exageraciones de un adolescente buscando impresionar. Eran credenciales reales, ganadas en combate mortal en el desierto. Y David culminó su argumento con una declaración teológica audaz: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Esta declaración revela el secreto del coraje de David. No era confianza en sí mismo. Era confianza en Dios, basada en historial probado. David había visto intervención divina repetidamente en situaciones imposibles. Su fe no era teórica ni abstracta, era empírica y experimental. Saúl finalmente aceptó y trató de vestir a David con su propia armadura. Esto es significativo porque Saúl era considerablemente más alto que el hombre promedio. Primera de Samuel 9:2 describe a Saúl como más alto que cualquiera en Israel, desde los hombros hacia arriba. Su armadura habría sido enorme en David, pero David intentó caminar con ella y no pudo. No estaba acostumbrado a ese equipo. Así que se quitó la armadura de Saúl
y eligió sus propias armas, su vara de pastor, su honda y 5 piedras lisas del arroyo. La elección de 5 piedras ha intrigado a los estudiosos durante siglos. ¿Por qué 5 si solo necesitaba una? Segunda de Samuel 21. 22 menciona que Goliat tenía 4 hermanos gigantes que también eran guerreros. Algunos sugieren que David tomó 5 piedras preparándose para enfrentar a toda la familia si era necesario. Otros argumentan que era simplemente prudencia, tener munición de respaldo en caso de fallar el primer tiro. Cuando Goliat vio a David acercándose sin armadura, con solo una vara de pastor visible, se sintió insultado. Lo maldijo por sus dioses y prometió dar su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat esperaba combate cuerpo a cuerpo, donde su tamaño y fuerza serían ventajas abrumadoras. No anticipó guerra de proyectiles a distancia. La respuesta de David es uno de los discursos más poderosos de toda la Escritura. Primera de Samuel 17:45 al 47 registra: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y toda esta asamblea sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. Este no era discurso motivacional vacío, era declaración profética. David estaba anunciando el resultado antes de que sucediera, basándose no en su habilidad, sino en el carácter y el poder de Dios. Y luego David corrió hacia Goliat. Ese detalle es crucial. David no se acercó cautelosamente ni esperó a que Goliat atacara. Corrió hacia él. Esta agresividad ofensiva habría sido inesperada y psicológicamente desestabilizadora. Y mientras corría, David metió su mano en la bolsa, tomó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó a Goliat en la frente. La física de lo que sucedió es asombrosa. Los honderos expertos de la antigüedad podían lanzar proyectiles a velocidades superiores a 160 kilómetros por hora. La piedra de David impactó la frente de Goliat con fuerza comparable a una bala moderna. El gigante cayó de bruces al suelo, probablemente muerto instantáneamente por trauma craneal masivo. David corrió, se paró sobre Goliat, tomó la espada del gigante de su vaina y le cortó la cabeza. Esta acción brutal aseguró la muerte de Goliat y sirvió como evidencia innegable de la victoria. Cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, huyeron aterrorizados. Los israelitas persiguieron y masacraron a los filisteos en retirada, obteniendo una victoria militar completa. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea aún más profunda que un simple triunfo táctico. David no ganó porque era más fuerte ni más inteligente. Ganó porque entendió una verdad fundamental. La batalla pertenece al Señor. Su fe no eliminó su necesidad de habilidad. Aún tenía que ejecutar el tiro perfectamente. Pero su fe lo colocó en posición de ser usado por Dios para un propósito que trascendía la victoria militar. Y esa victoria estaba por traer consecuencias que cambiarían su vida para siempre. Capítulo 4. Cuando los héroes se vuelven villanos, ¿qué convierte a un mentor en un asesino? Primera de Samuel 18. Describe la transformación aterradora de Saúl de protector a perseguidor de David. La mayoría de las personas asumen que Saúl era simplemente un rey celoso y malvado. Pero los textos antiguos revelan una desintegración psicológica y espiritual mucho más compleja y trágica. En esta sección exploraremos primero cómo comenzó la relación entre Saúl y David. Luego, analizaremos las fuerzas que convirtieron admiración en odio homicida. Y finalmente,
entenderemos qué revela esta tragedia sobre la naturaleza humana y la gracia divina. Y una vez que comprendamos esta dinámica, las decisiones posteriores de David tendrán sentido completo. Después de la victoria sobre Goliat, David fue llevado ante Saúl sosteniendo aún la cabeza del gigante. Hay un detalle extraño aquí. Primera de Samuel 17:58 registra a Saúl preguntando: ¿De quién eres hijo, joven? Y David respondió: Soy hijo de tu siervo Jesé, el de Belén. Pero Saúl ya conocía a David. David había estado tocando el arpa para él cuando los espíritus malignos lo atormentaban. ¿Por qué Saúl no reconoció a David? Los eruditos ofrecen varias explicaciones. Algunos sugieren que los capítulos están ordenados temáticamente más que cronológicamente. Otros proponen que Saúl sufría periodos de confusión mental debido a su tormento espiritual. Una tercera teoría sugiere que Saúl conocía a David como músico, pero no había prestado atención a su linaje familiar hasta que el joven se volvió importante militarmente. Lo que es indiscutible es que después de Goliat, David se volvió permanentemente parte de la corte real. Primera de Samuel 18:2 dice que Saúl tomó a David ese día y no le permitió volver a la casa de su padre. David pasó de pastor a cortesano de la noche a la mañana. Y en ese ambiente de élite, David formó la amistad más significativa de su vida. Jonatán, el hijo mayor de Saúl y heredero del trono, se sintió profundamente atraído por David. Primera de Samuel 18. Uno describe que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Este lenguaje indica un pacto de hermandad profundo. Jonatán le dio a David su propia túnica, su armadura, su espada, su arco y su cinturón. Estos no eran solo regalos, eran símbolos de estatus y autoridad. Jonatán estaba efectivamente reconociendo a David como su igual. Pero aquí está la tensión trágica que pocos comprenden completamente. Jonatán sabía que David estaba destinado a ser rey en lugar de él. Primera de Samuel 23:17 registra a Jonatán diciéndole a David: Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Jonatán había renunciado voluntariamente a su derecho al trono porque reconoció la unción divina sobre David. Esta es una de las expresiones más nobles de humildad y amistad en toda la Escritura. Mientras tanto, David prosperaba militarmente. Saúl lo puso sobre hombres de guerra, y David tenía éxito en todas sus empresas porque el Señor estaba con él. La frase "porque el Señor estaba con él" aparece repetidamente en la narrativa de David. Es el secreto de su éxito consistente. Pero ese éxito provocaba envidia destructiva. El punto de inflexión llegó después de una victoria militar. Cuando los ejércitos regresaban, las mujeres de las ciudades de Israel salieron danzando y cantando para celebrar. Y su canto contenía una comparación fatal. Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Primera de Samuel 18:8 registra la reacción de Saúl. Se enojó mucho y le desagradó este dicho, y dijo: A David le dan 10,000 y a mí 1,000. Solo falta que le den el reino. Esta canción popular inocente desató paranoia asesina en Saúl. Desde ese día en adelante, Saúl miraba a David con sospecha y resentimiento. El texto dice literalmente que Saúl celaba a David desde aquel día en adelante. La palabra hebrea para celar aquí es la misma usada para describir celos divinos. Era una fijación consumidora y destructiva. Al día siguiente, un espíritu malo de parte de Dios vino con poder sobre Saúl. Esta frase es profundamente perturbadora. Dios no causaba el mal directamente, pero retiraba su protección, permitiendo que fuerzas espirituales oscuras atormentaran a Saúl.
Mientras David tocaba el arpa para calmar a Saúl, el rey tomó su lanza e intentó clavar a David contra la pared. David evadió el ataque 2 veces. Imagina el terror de ese momento. El hombre que había sido mentor y protector de David ahora intentaba asesinarlo. Y esto no fue arranque impulsivo único. Se convirtió en patrón repetitivo. Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David y se había apartado de Saúl. Entonces Saúl diseñó un plan más elaborado para eliminar a David sin culpabilidad directa. Saúl ofreció a David a su hija mayor Merab como esposa, con una condición. David debía ser valiente y pelear las batallas del Señor. La intención de Saúl era que David muriera en combate contra los filisteos. Pero David respondió con humildad genuina: ¿Quién soy yo y qué es mi familia en Israel para ser yerno del rey? Cuando llegó el momento de la boda, Saúl dio a Merab a otro hombre. Pero Mical, la hija menor de Saúl, amaba a David. Cuando Saúl se enteró, vio otra oportunidad. Le dijo a David que podía casarse con Mical si traía 100 prepucios de filisteos como precio de la novia. Saúl pensaba que David moriría en el intento, pero David no solo completó la tarea, sino que trajo 200 prepucios. Esta superación doble de la cuota tal vez era forma de David de comunicar que conocía las verdaderas intenciones de Saúl, pero las desafiaba de todas maneras. Saúl tuvo que cumplir su promesa y dar a Mical a David en matrimonio. Pero en lugar de alegrar a Saúl, esto aumentó su miedo. Saúl vio que el Señor estaba con David y que Mical amaba a David. Y Saúl tuvo aún más miedo de David. Esta espiral descendente de paranoia era imparable. Saúl instruyó abiertamente a Jonatán y a todos sus siervos que mataran a David. Pero Jonatán, atrapado entre lealtad a su padre y amor por su amigo, advirtió a David y luego intercedió ante Saúl. Jonatán le recordó a su padre los servicios de David a Israel, especialmente la victoria sobre Goliat. Primera de Samuel 19:5 registra el argumento de Jonatán. ¿Por qué pecarás contra sangre inocente matando a David sin causa? Temporalmente, Saúl se arrepintió. Juró por el Señor que David no sería muerto. Esta pausa en la persecución muestra que Saúl aún tenía momentos de claridad y conciencia. No era monstruo sin redención. Era hombre consumido por enfermedad espiritual que ocasionalmente reconocía su pecado. Pero el arrepentimiento de Saúl nunca duraba mucho. Cuando David tuvo más éxitos militares contra los filisteos, el espíritu malo volvió sobre Saúl. Nuevamente, mientras David tocaba el arpa, Saúl arrojó la lanza intentando matar a David. David escapó y huyó a su casa. Saúl envió mensajeros a vigilar la casa de David durante la noche, con órdenes de matarlo por la mañana. Pero Mical, la esposa de David e hija de Saúl, advirtió a David: «Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás hombre muerto». Mical ayudó a David a escapar por una ventana. Luego tomó un ídolo doméstico, lo puso en la cama de David, cubrió su cabeza con pelo de cabra y lo tapó con ropa para simular que David estaba enfermo en cama. Esta ingeniosa decepción le dio a David tiempo para huir antes de que los asesinos de Saúl descubrieran que había escapado. Cuando Saúl confrontó a Mical sobre ayudar a David a escapar, ella mintió y dijo que David la había amenazado de muerte si no lo ayudaba. Esta mentira probablemente era para protegerse de la ira de su padre, pero revela la complejidad moral de las decisiones de supervivencia. Mical tuvo que elegir entre su padre y su esposo, entre autoridad familiar y amor conyugal. David huyó a Ramá, donde estaba Samuel el profeta. Allí encontró refugio temporal.
Pero cuando Saúl se enteró del paradero de David, envió mensajeros para capturarlo. Algo extraordinario sucedió. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron y vieron a un grupo de profetas profetizando con Samuel liderándolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros y ellos también comenzaron a profetizar. Saúl envió mensajeros 2 veces más y lo mismo sucedió. Finalmente, Saúl fue personalmente a Ramá y el Espíritu de Dios vino también sobre él. Saúl se quitó su ropa y profetizó delante de Samuel y permaneció desnudo todo ese día y toda esa noche. Esta experiencia humillante temporalmente neutralizó la amenaza inmediata contra David. Pero la pregunta permanece: ¿por qué Dios permitió que esta persecución continuara? ¿Por qué no simplemente eliminó a Saúl y elevó a David al trono inmediatamente? Los eruditos sugieren que Dios estaba refinando el carácter de David a través del sufrimiento. David estaba aprendiendo lecciones sobre paciencia, confianza divina y respeto por la autoridad ungida por Dios, que serían esenciales cuando eventualmente se convirtiera en rey. Y esas lecciones estaban lejos de terminar. Capítulo 5. El fugitivo ungido. ¿Cómo mantiene un hombre su integridad cuando le roban todo lo que le prometieron? David pasó de héroe nacional a fugitivo, perseguido prácticamente de la noche a la mañana. Los escritos rabínicos sugieren que este período de exilio duró aproximadamente 10 años. 10 años huyendo, escondiéndose, sobreviviendo en cuevas y desiertos, mientras el hombre que intentaba matarlo ocupaba el trono que Dios había prometido a David. La mayoría de las personas asumen que David simplemente esperó pacientemente la vindicación divina. Pero la realidad es mucho más complicada y humanamente comprensible. En esta sección veremos primero las decisiones moralmente ambiguas que David tomó para sobrevivir. Luego examinaremos los 2 momentos en que pudo matar a Saúl, pero eligió no hacerlo. Y finalmente, entenderemos qué principio espiritual David defendía incluso cuando parecía perjudicarse a sí mismo. Y una vez que comprendamos esta tensión, el carácter de David se revelará en su complejidad completa. David huyó de Samuel en Ramá y encontró a Jonatán. El intercambio entre ellos es desgarrador. David le preguntó a Jonatán: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi iniquidad y cuál es mi pecado ante tu padre para que busque mi vida? David genuinamente no entendía qué había hecho para merecer este odio asesino. Era confusión de víctima inocente. Jonatán inicialmente no creía que su padre realmente quisiera matar a David. Pero David insistió en que Saúl ocultaba sus intenciones de Jonatán precisamente porque conocía el amor de Jonatán por David. Diseñaron una prueba. David faltaría intencionalmente al festival de Luna Nueva, una comida real obligatoria. Jonatán observaría la reacción de Saúl y luego señalaría a David si había peligro. La prueba confirmó los peores temores de David. Cuando Saúl notó la ausencia de David, Jonatán ofreció la excusa acordada. David pidió permiso para ir a Belén para el sacrificio familiar. Saúl explotó con furia. Primera de Samuel 20:30 registra que Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo: «Hijo de una mujer perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Jesé para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre?» Este insulto brutal no solo atacaba a Jonatán, sino también a su madre. Saúl continuó: «Porque todos los días que el hijo de Jesé viva sobre la tierra, ni tú estarás seguro, ni tu reino. Ahora pues, envía y tráemelo, porque ha de morir». Cuando Jonatán preguntó por qué David debía morir, Saúl arrojó su lanza contra su propio hijo. Jonatán se levantó de la mesa con ira ardiente, devastado porque su padre había deshonrado a David.
Al día siguiente, Jonatán señaló a David en el lugar acordado. Los dos amigos se despidieron con lágrimas, sabiendo que probablemente no se verían durante mucho tiempo. Primera de Samuel 20:41 dice que se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. Este momento marca el final de la vida de David en la corte de Saúl y el comienzo de sus años de exilio. David huyó a Nob, donde estaba Ahimelech el sacerdote. Aquí David cometió su primer acto moralmente cuestionable. Cuando Ahimelech preguntó por qué David estaba solo sin acompañantes, David mintió. Dijo que estaba en misión secreta del rey. David le pidió pan a Ahimelech. Lo único disponible era el pan sagrado de la presencia, reservado para los sacerdotes. Ahimelech se lo dio bajo la condición de que los hombres de David se habían abstenido de mujeres. David también pidió un arma. Irónicamente, la única disponible era la espada de Goliat, que había sido guardada allí. David tomó la espada del gigante que había matado. Este encuentro tuvo consecuencias catastróficas que David no anticipó. Doeg, el edomita, jefe de los pastores de Saúl, estaba allí ese día detenido ante el Señor. Doeg presenció toda la transacción. Más tarde reportaría a Saúl que Ahimelech había ayudado a David, lo que resultaría en la masacre de 85 sacerdotes y la destrucción completa de la ciudad de Nob. David, más tarde, admitiría su responsabilidad indirecta por esta tragedia. Desde Nob, David huyó a Gat, ciudad filistea gobernada por el rey Aquis. Esta fue decisión desesperada. David estaba buscando refugio en territorio enemigo, pero los siervos de Aquis reconocieron a David como el campeón de Israel de quien cantaban: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. David tuvo mucho miedo. Entonces fingió locura, rayando las puertas y dejando correr saliva por su barba. Aquis, disgustado, lo echó. Primera de Samuel 21:14 registra a Aquis diciendo: ¿Acaso me faltan locos para que traigan a este a hacer locuras delante de mí? Esta actuación de locura salvó la vida de David, pero también revela su disposición a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Estaba aprendiendo que el exilio requiere pragmatismo, además de fe. David escapó a la cueva de Adulam. Allí comenzaron a reunirse con él su familia y otros en problemas. Primera de Samuel 22. 2 describe que todo el que estaba en apuro, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se reunió con él, y él llegó a ser capitán de ellos. Aproximadamente 400 hombres desesperados se convirtieron en su banda. David pasó de fugitivo solitario a líder de grupo guerrillero. Esta banda operaba en áreas fronterizas protegiendo pueblos israelitas de incursiones filisteas y amalecitas. David estaba efectivamente actuando como autoridad militar regional, mientras oficialmente era fugitivo del gobierno central. Es situación políticamente compleja que algunos estudiosos comparan con bandidos nobles o guerrilleros de resistencia. Luego vino el incidente en Keila. Los filisteos estaban atacando esta ciudad israelita, robando grano de las eras. David consultó al Señor: ¿debo ir y atacar a estos filisteos? Dios respondió afirmativamente, pero los hombres de David tenían miedo. Estaban en Judá y ya temían a Saúl. ¿Cuánto más si iban a Keila a pelear contra los filisteos? David consultó nuevamente y Dios le aseguró la victoria. David y sus hombres salvaron Keila. Pero cuando Saúl se enteró de que David estaba en Keila, vio oportunidad de atraparlo en ciudad amurallada. David, usando el efod sacerdotal que ahora poseía, consultó a Dios: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Dios respondió: te entregarán,
Esta respuesta es profundamente desalentadora. David acababa de salvar Keila, pero sus habitantes lo traicionarían para apaciguar a Saúl. David y sus hombres, ahora 600, abandonaron Keila y vagaron por el desierto. En el desierto de Zif, Jonatán encontró a David y fortaleció su mano en Dios. Este es el último encuentro registrado entre estos dos amigos. Jonatán le dijo a David: «No temas, porque la mano de Saúl mi padre no te hallará. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún mi padre Saúl sabe esto». Renovaron su pacto ante el Señor. Este momento de ánimo mutuo en circunstancias desesperadas muestra la profundidad de su amistad. Pero los zifitas, como los de Keila, traicionaron a David informando a Saúl su ubicación exacta. Saúl tomó 3000 hombres escogidos de Israel y persiguió a David por el desierto. David y sus 600 hombres quedaron acorralados. Saúl estaba en un lado de la montaña y David en el otro, apresurándose para escapar. Justo cuando la captura parecía inevitable, llegó un mensajero a Saúl diciendo: «Apresúrate y ven, porque los filisteos han invadido la tierra». Saúl tuvo que abandonar la persecución de David para defender Israel contra los filisteos. Este patrón de escapes de último momento se repitió varias veces. David estaba aprendiendo a vivir en la tensión entre esfuerzo humano y liberación divina. Él y sus hombres hacían todo lo posible para sobrevivir, pero repetidamente eran salvados por intervenciones que solo podían explicarse como providencia divina. Y luego llegó el momento que definiría el carácter de David más claramente que cualquiera de sus victorias militares. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, sin saber que David y sus hombres estaban escondidos en lo profundo de esa misma cueva. Los hombres de David le susurraron: «Este es el día del que el Señor te dijo: He aquí yo entrego a tu enemigo en tu mano, para que hagas con él como te parezca». David se arrastró sigilosamente y cortó un pedazo del manto de Saúl, pero inmediatamente el corazón de David le remordió. Él les dijo a sus hombres: «El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor». David convenció a sus hombres de no atacar a Saúl. Después de que Saúl salió de la cueva, David salió detrás de él y gritó: «Mi señor el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró rostro en tierra en señal de respeto. David le mostró a Saúl el pedazo del manto y le explicó que pudo haberlo matado, pero eligió no hacerlo. Primera de Samuel 24:11 registra las palabras de David: «Reconoce que no hay en mi mano maldad ni rebelión, y no he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas cazando mi vida para quitármela. Que el Señor juzgue entre tú y yo, pero mi mano no será contra ti». Saúl lloró al escuchar esto. Admitió que David era más justo que él. Reconoció que David ciertamente sería rey y que el reino de Israel sería establecido en su mano. Saúl le pidió a David que jurara que no destruiría a su descendencia cuando llegara a ser rey. David juró, y Saúl regresó a casa mientras David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Este momento revela el principio que David estaba defendiendo: respeto por el ungido de Dios, sin importar las circunstancias personales. David entendía que Dios había ungido a Saúl como rey. Aunque esa unción había sido retirada espiritualmente, la posición oficial permanecía. David se negó a acelerar el plan de Dios, tomando asuntos en sus propias manos. Pero la historia no terminó ahí. Después de un tiempo, Saúl volvió a perseguir a David. Y nuevamente, David tuvo oportunidad de matarlo. Esta vez David y Abisai, su sobrino, entraron al campamento de Saúl de noche mientras todos dormían. Encontraron a Saúl durmiendo con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza.
Abisai le dijo a David: «Hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Déjame clavarlo en tierra con la lanza de una vez. No necesitaré segunda vez». Pero David respondió: «No lo mates, porque ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y ser inocente?». David tomó la lanza y la jarra de agua junto a la cabeza de Saúl, y se fueron. Nadie los vio, porque todos dormían profundamente bajo sopor, enviado por el Señor. Desde la distancia segura, David gritó despertando al campamento. Se burló de Abner, comandante del ejército de Saúl, por no proteger al rey, y nuevamente confrontó a Saúl con evidencia de que pudo matarlo, pero eligió no hacerlo. Saúl nuevamente admitió su pecado y prometió no perseguir más a David. Pero David ya no confiaba en las promesas de Saúl. David pensó en su corazón: «Ahora un día pereceré por mano de Saúl. Nada mejor puedo hacer que escapar a tierra de los filisteos». Así que David y sus 600 hombres se establecieron en Gat bajo protección del rey Aquis. Vivió en territorio filisteo durante 16 meses, pretendiendo lealtad a los filisteos, mientras secretamente atacaba a enemigos de Israel. Esta fase final del exilio de David era más compleja moralmente. Estaba engañando a Aquis sobre sus actividades militares. Estaba viviendo entre los enemigos de Israel, pero también estaba aprendiendo lecciones de supervivencia política que más tarde usaría como rey. Y pronto, toda esta experiencia de exilio llegaría a conclusión dramática. Capítulo 6. La doble corona. ¿Puede un hombre servir simultáneamente a dos reyes? David enfrentó exactamente este dilema cuando los filisteos reunieron sus ejércitos para pelear contra Israel. El rey Aquis esperaba que David y sus hombres pelearan junto a los filisteos contra Saúl. Esta situación imposible habría obligado a David a matar a su propio pueblo o revelar su engaño a Aquis. Pero la intervención divina llegó desde la dirección más inesperada. Los otros comandantes filisteos no confiaban en David y exigieron que Aquis lo enviara de regreso. David se salvó de traicionar a Israel o ser ejecutado por los filisteos. Y mientras los filisteos peleaban contra Saúl en el monte Gilboa, David enfrentaba su propia crisis en Siclag. David y sus hombres llegaron a Siclag, su ciudad base, y la encontraron quemada. Los amalecitas habían invadido, incendiado la ciudad y llevado cautivas a todas las mujeres y niños, incluyendo las 2 esposas de David, Ahinoam y Abigail. Primera de Samuel 34 dice que David y el pueblo que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Esta fue posiblemente la crisis más baja de toda la vida de David, y empeoró. Los hombres de David, desesperados por la pérdida de sus familias, hablaron de apedrear a David. El pueblo estaba amargado, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero el versículo 36 contiene una de las declaraciones más poderosas sobre la fe de David. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. En el momento de máximo abandono humano, David se volvió a Dios. David consultó al Señor a través del efod sacerdotal. ¿Perseguiré a esta banda? ¿Los alcanzaré? Dios respondió: persigue porque ciertamente los alcanzarás y sin falta rescatarás a todos. David y sus 600 hombres persiguieron a los amalecitas. En el camino encontraron a un joven egipcio abandonado, siervo de una amalecita. El egipcio había estado enfermo 3 días y su amo lo dejó morir. David le dio comida y bebida, salvando su vida. A cambio, el egipcio guió a David hasta el campamento amalecita.